Ha llegado un invitado de lujo que de antemano le agradecemos madrugar un domingo con nosotros Porque cuando viene a trasnochar. anoche se acostó como a las 12, ha dormido 4 horas. Ay, no. Ya le vamos a preguntar por qué. ¿Quién fue Sí. quien lo hizo trasnochar? Porque es un papá muy responsable y siempre pendiente de sus hijos. Pues sí, señores, llega uno de los referentes deportivos más importantes de nuestro país, uno de los periodistas más queridos, más aclamados, pero sobre todo un hombre con muchas cualidades. Muchas cualidades, gran voz, una voz que es inconfundible y una autoridad en el periodismo deportivo en Colombia y en Latinoamérica. Aquí está, el único, el original, Javier Hernández Bonet. Esta presentación no me la habían hecho ni en Caracol. No. Marcelo. Bienvenido. ¿Qué me van a dar hoy? ¿El bastón de oro o qué? Porque ya No. es el homenaje a los abuelos. Claro, hoy es el día del homenaje a los abuelos. Ya tengo 5 nietos. Fue una casualidad, Sí. Javier, fue una casualidad. Ah, El fue cofre, casualidad. el cofre Sí, de oro. fue bueno. casualidad, pero yo quiero empezar por ahí. Sí. ¿Por qué no apreciamos la experiencia de los adultos mayores? ¿Por qué en otras latitudes y en otras civilizaciones, incluso en los indígenas nuestros, el anciano era el gran consejero y hoy en día lo hemos hecho a un lado? Bueno, lleve la crisis que se vive en este momento con los elefantes en África. Parte de la crisis que están viviendo esos seres tan maravillosos, parte de la desaparición de la matrona, que es la que tiene toda la sabiduría, la que encuentra el agua en los momentos de sequía, todo eso es una enseñanza que nos da la naturaleza. Siempre los más veteranos, los abuelos en estos casos, son los que tienen el conocimiento y no se puede desdeñar ese conocimiento. Por eso hay que tenerlo cerca. Claro. Siempre. Un consejo a tiempo, una advertencia, todo eso es Un válido. instinto que se desarrolla Instinto, en el tiempo, claro. que el abuelo te Ey. dice, no sé, mijo, hay algo ahí Una que... intuición. No se meta en eso, que eso se no met- huele bien. No huele bien. Y siempre tienen la razón. Casi siempre. Sí. Yo, antes de que entráramos al aire, noté por el rabito del ojo que te echaste la bendición. Eres un hombre de Tan fe, muy bello. creyente. Cada momento de tu vida, hasta las entrevistas, las pones en manos de Dios. Porque vi al Padre y cuando hay un ser que representa esa dignidad, yo que soy muy espiritual, no digo que soy de todos los días, Ajá. pero hay muchas cosas en el día a día que sirven para uno agradecerle a Dios lo que le da. Es verdad. Y cuando encuentro un líder espiritual como el Padre que lo estaba viendo en ese momento, me eché la bendición como todos los días. Muy Qué bien, pues muy bonito, bien. pues, Vamos a esta hacer- entrevista sí. va a salir muy bien entonces. Sí. Ya estamos en manos de Dios, muy bien. sí. Vamos a hacer una dinámica y es conocer un poco la vida, las obras y la vida también de Javier Hernández Bonet a través de décadas. Y arranco por Ajá. esta primera década de los 0 a los 10, donde tu mundo estaba dedicado como la pesca, como la vida salvaje, como a ir con papá de la mano a explorar un mundo fascinante en ese momento. Mi padre, agente viajero, y cuando llegaban los momentos de las temporadas decembrinas, él programaba una pesquería que hacía, por lo menos con nosotros, la hacía en un sector del departamento de Córdoba, en Uré. Viajaban hasta En allá Uré. específicamente a eso. Eran 5 o 6 horas y uno iba a Montelíbano, de Montelíbano a Uré y después nos metíamos en el río Uré, que era más una quebrada que un río, se sacaban unos animalotes así impresionantes. Le pasaban a uno por entre las piernas. Todo eso se acabó, tristemente se fue acabando. El hombre se encargó de ir minando esa riqueza que no solo era para el entretenimiento de los pescadores deportivos, sino para la misma gente de la región, la Claro. abundancia. la comida. Eran horas de travesía, incluso a veces podría ser convertirse en días. Y durante ese transcurso, ¿qué te decía tu papá? Sí. ¿Qué consejos para la vida? ¿Qué te Esas aconsejaba? conversaciones. Yo compartía, por lo regular eran 6, 7 personas mayores, escasamente llevaban niños. Nosotros nos turnábamos porque yo no era el exclusivo, una pesquería le tocaba a mi hermano mayor. Se iban Ah. turnando. Sí, nos íbamos turnando. Pero uno aprendía cosas tan básicas como, por ejemplo, el trabajo en equipo. Porque mientras 4 pescadores se iban al río a tirar anzuelo, el otro se tenía que quedar haciendo el almuerzo. Ah, bueno, se iban Entonces, turnando, se iban turnando. las labores. Entonces, Claro. cuando eso acontecía, entonces uno se quedaba ahí al lado aprendiendo a ver cómo se hacía un sancocho. Cosas básicas y anécdotas múltiples. Una vez me acuerdo que a mi papá le tocó hacer el sancocho y yo me quedé ahí al lado de él y después la protesta fue general porque se le olvidó sacar la capita del arroz
que comían los pollos y las gallinas, Ajá. se le olvidó sacarla del guarguero, entonces al que le tocó el guarguero Ay, se fregó, no. mordía y eso le salía puro capacho de arroz. Bueno, seguía avanzando la vida y ya en la ciudad de Medellín, entre los 10 y los 20 años, ya el contacto con el fútbol fue una diosidencia, porque tenías al frente donde entrenaba el equipo. Yo estudiaba ¿Cómo fue eso? en Marco Fidel Suárez, Ok. en el Liceo Nacional Marco Fidel Suárez, en la carrera 70. Era no más Esto ya en Medellín. en Medellín. Nací en Manizales, mi padre lo trasladaron a Medellín, empecé a estudiar en el Salazar y Herrera y después en el Marco Fidel Suárez, y uno pasaba la calle y ahí estaban todas las canchas auxiliares, ahí entrenaban Nacional y Medellín. Y eso era una sensación porque en los ventanales del colegio a uno le decían, está entrenando Medellín. No, ¿quién Y prestaba entonces uno atención decía, en ese momento a la pues, clase? Nadie. uno, había como una especie de licencia. Yo tenía un profesor sí, que decía, yo no voy a mantener aquí a nadie amarrado, el que esté aburrido, que se vaya, ya me alista para que no cancele la materia y tiene libertad para irse. Entonces yo sabía que el jueves entrenaba tiros libres Omar Orestes Corbata, que era la gran sensación. Jugador. Entonces apenas me decían, está Corbata entrenando, yo contestaba listo y salía a ver entrenar a Corbata. Me acuerdo que la primera vez yo empecé a acercarme de Corbata, pero si no metí un solo gol, mire, cobrando tiros libres, y cuando me voy acercando más, resulta que estaba con Benigno Tamayo, que era el utilero de Independiente Medellín, apostando a pegarle al horizontal, al palo derecho, al palo izquierdo. Yo veía que no hacía goles, resulta que iban era por la cerveza. Ay, caramba. Es que mire que En mire, el entrenamiento, sí. cuando yo estuve en el 96 en el Deportivo Cali con Pecoso y Cheche, Sí. al final del entrenamiento, solo uno se podía ir del entrenamiento cuando pateaba y le pegaba al Cali, al palo. Sí. Y era dificilísimo. Pero Pero era total. Ella ya tenía su tiro y yo llegaba ¿Sabe? y ¡pum! Al palo, chao. Yo me quedaba como hasta las 8 de la noche ahí. Bueno, ¡Marcelo! Bueno, y sabe Marcelo, que eso pasó con Ramón Orlando Gómez siendo técnico del Once Caldas, Gilberto Osorio, que empezó a cobrar tiros de costado, tiros de esquina, y Ramón Orlando Gómez le pegaba el cabezazo y le daba el palo. Entonces le dijo Gilberto Osorio, ¿y cuándo vas a meter una en los partidos? Porque estoy entrenando es la precisión Firme. del cabezazo. Y le pegaba los palos con la cabeza. Un gran Cálculo cabeceador. increíble. Duró poco en el fútbol colombiano, pero fue un gran cabeceador. Capabas de vez en cuando clase, ibas a ver los partidos de fútbol y en ese entonces Sí. tenías algún referente de periodista deportivo. Decías había- como que, ¿será que yo voy a ser futbolista? ¿O te visualizabas también? No, como había comunicador? mucho, había un gran furor por el ciclismo. Y no había nada más. A ver, la experiencia es que cuando uno iba a ver una Vuelta a Colombia, que era el espectáculo del pueblo, Ajá. porque se abarrotaban las calles, uno llegaba y se paraba 2 horas para ver pasar los ciclistas. Y cuando menos pensaba, pum, pasaron. Ya. Y yo Y quise eso las fue 2 todo. horas aquí. Entonces empecé a elegir dónde ver las llegadas de las carreras. Y me iba temprano y ocupaba un lugar cerquita a la raya. Entonces yo miraba ahí, veía a Darío Álvarez Rodríguez, a Julio Arrastea Brica, a Carlos Arturo, a Armando Moncada Campuzano, y yo, oiga, ¿será que yo puedo hacer esto algún día? Ay, Dios mío. ¿Será Y que yo puedo mira. hacer esto algún día? Y simplemente se me quedó como una fijación, y llegó ese día de pura casualidad, que hace parte de mi segunda década, porque yo empecé muy temprano, 18 años, más o menos 19 años, en Transmisora Caldas, de pura casualidad, que me invitaron a acompañar a un muchacho porque allá asustaban, porque se había muerto una señora, entonces decían que asustaban. Entonces el que estaba en el turno de la noche decía, vengan, yo hago chocolate, tengo parma, vengan, con tal de no estar solo. Y además, Ay. ahora nos metíamos 5 gamines, nos metíamos. Y nos abría el micrófono del radioteatro, y en el radioteatro empezábamos, en el micrófono interno empezábamos unos a declamar, otros cantaban, otros narraban toros, otros narrábamos fútbol. Y un día tocaron la puerta de la casa de mi tía, yo estaba de vacaciones. Oiga, que si usted puede ir a narrar un partido al batallón Ayacucho, ¿Cómo? que es que no vino el relator, el narrador, que era Oscar Mejía C. Oscar Mejía no vivía de la radio, él compraba carros Volkswagen y Willy, se iba a San Cristóbal, los engallaba y venía y se los vendía a los ricos de Manizales.
no alcanzó a llegar, entonces yo ahí me metí y ahí arranqué. Y ahí arrancaste y llegamos por eso a la década de los 20 a los 30, donde ya se Ahí. empieza a fortalecer, a florecer tu carrera profesional. ¿Y cómo fue cómo fue estar en el primer campeonato mundial para ti? Eso fue una lotería. ¿78? En el año de Qué 1978. mundial ese, ¿no? Sí, nosotros éramos, Sergio Ramírez, el mundialista, y yo éramos el relleno de toda la nómina. Pero el patrocinio era Jairo Restrepo López, que era el gran vendedor de publicidad de aquel entonces. Y entonces, cuando dan la lista original, nosotros no estábamos. Entonces él dijo, no, yo quiero que mi grupo de Medellín vaya. Entonces le dijeron, bueno, venda adicionalmente para que vaya. Y en un par de días cogió y nos montó en el viaje. Nos mandaron a Mendoza, que era aparentemente la plaza de menos protagonismo. Y allá en Mendoza se empezaron a cruzar un montón de partidos. Nos tocó ver a Brasil, nos tocó ver a Escocia, con Douglas, que era la gran sensación, el jugador de Liverpool. Nos tocó ver a Perú en su esplendor, Holanda. Se nos cruzaron los partidos más importantes y terminamos siendo una sede que tuvo estelares partidos y por lo tanto nos dio una gran figuración. Un mundial cargado de papelillo, las canchas llenas de papel Sí, blanco, sí, que era sí, sí. la usanza, primer mundial a color, ya aparecía el color y aparecían las polémicas con el tema de Perú, ¿no? Como que hubo un maletín, que hubo un dinero. Yo me he repetido ese Sí, partido sí, muchas veces y a veces veo a los peruanos ahí como haciendo que marquen y como que no marcan. Yo digo, ahí hubo algo raro. Pero también en esta década te conviertes en papá. Juan Sí. Pablo y Alejandra llegan a tu vida. Llegan a tu Llega vida. primero Juanpa, tenía que registrarlo. La cédula era a los 21 años, entonces me tocó con tarjeta de identidad registrar a Juan Pablo. No, ahora ya la ciudadanía, la mayoría es a los 18, Sí. en esa época era a los 21 y entonces empiece a pedalear para conseguir la leche. Afortunadamente en esa época había siempre un entorno familiar al lado de la mamá, Sí. Un las respaldo. abuelas iban, eran los pañales de trapo y entonces quítale el pañal al muchachito, Y a vaya, lavarlo, lávelo, a dele, restregar. trate de que no quede muy percudido, que sea blanquito, todo. Que Entonces, quede lo más blanco posible. exacto. Y uno los cargaba, yo mis hijos los cargué en forma después de los 3 meses. Y eso pasa con mis nietos también, no soy capaz de cargarlos antes. No, uno como hombre no, la mujer lo carga, lo lleva, pero No, uno como lo hombre mueve es como todo. que, uy, no, Ay, más esperemos que esté delicado. más formadito. ¿Y al cuánto tiempo llega Alejandra? Alejandra llega 3 años después, ya casi 4 años, 3 Ok. añitos largos. Y llega Alejandra, entonces ya tengo ahí la parejita, pero trabaje y trabaje. Y ya había un y poquito trabaje. de mejor estabilidad económica. Ya había, lo que pasa es que yo fui siempre un afortunado, a mí me tocaron árboles muy frondosos, árboles con muy buena sombra, entonces yo trabajaba al lado de Jorge Eliezer Campuzano, que era la superfigura de Medellín. Entonces siempre fui detrás de ellos y mi vida está marcada por esos compañeros que fueron estelares y me dieron esa maravillosa salud profesional, porque ellos eran los que tenían verdaderamente el soporte de todo. Me tocó, pues, en el caso pues, de Campuzano, que es mi padre, mi maestro. Me tocó el Sergio Ramírez, pues empezamos más o menos juntos, él después se consolidó, pero a mí me tocó, por ejemplo, Perea en su momento estelar, me tocó... Manejaba ese estadio a su antojo. Miren, Alejandra dijo, ¿qué? ¿Mi padre va a estar ahí? Quiero enviarle un mensajito. Vamos, A ver. Alejandra. A ver qué dice Ale. Hola abuelito, ¿cómo estás? Te quiero mucho, mucho, mucho. Eres el mejor abuelito del mundo. Besos, mamá. Hola papito, ¿cómo estás? Hola. Como siempre, muy orgullosa de ti, siempre en nuestros corazones. Manu dice, eres el mejor abuelito. Yo digo, eres el mejor papá del mundo y te amamos con todo nuestro corazón. Dios te bendiga, papá. Divina. Mua, mua. Chao, chao. Qué maravilla, esa es la Bellas. razón de vivir. Esa Los es. hijos y ahora los nietos. Feliz Día del Abuelito. Es hoy Ya en el abuelito, Colombia. pero muy yo vine- joven, ¿eh? Yo vine por el bastón de oro y pues... Vamos por ese bastón de oro. sí, bastón ¿Qué de oro. clase de abuelo eres tú? ¿Eres el alcahueta o el Yo estricto? No, yo soy consentidor. Ya a mis hijos les tocó mucho pulso duro. Entonces ahora, Moni, me toca toda esa dulzura que puede haber
sin restricciones, entregársela a mis nietos. Claro. Federico no salió ahí, pero es un personaje. Ese me llama después del Mundial y me dice, oiga hermano, usted como que estaba cargado a Argentina. Y dije, ¿cómo así? ¿Cómo así? Sí, se notó. Y le dije, bueno, lo que pasa es que yo soy hincha de Messi, por Messi, me gusta que Messi corone algo, es un tipo humilde, que esto y que lo otro, no es propiamente Argentina, es Messi. Me dice, no hermano, cambie de gusto antes de que muera, me dijo. Pero viene la revancha y entonces Marina Granciera a comienzos de año se va a una transmisión a la Conmebol y me dice, Javi, tengo aquí la camiseta, y mejor dicho, precisa para Federico, de Argentina, con las 3 estrellas, el número 10 de Messi. Entonces lo llamo, yo le digo, bueno hermano, tengo 2 noticias. Darle la camiseta de Messi nueva así con estas características, pero el corazón me dice que no. ¿Por qué, parce? Porque él me dice, parce. ¿Parce? ¿Por qué, parce? Dice, porque como usted es hincha de Francia, ¿quién dijo si cuando juega Argentina con Colombia yo soy hincha de Argentina? ¿Dónde está la camiseta? Ahí sí. Me salió general. Le salió Está general, bueno, hombre, mira, Javier, mira, mira, amigo. mira. Seguiremos abriendo el cofre de los recuerdos Sí. porque hay A mucho ver. más que indagar en la vida de Javier Hernández Bonet. Tenemos algo en común y es que somos futbolistas frustrados. Eso sí. Y los dos con problema de rodilla. Algo Todos más. con problemas de rodillas. Sí, Ahí sí. tengo yo esta Sí, sí. artrosis Sí, degenerativa. sí. Bueno, pasamos a la década de los 30 a los los 40. 40. Te estaban Sí. haciendo ojitos, te estaban haciendo cambio de luces para que vinieras a Bogotá. 3 oportunidades, dijiste que no. Sí, Incluso sí, sí. decían, no, yo cobro esta vía y la otra, Sí. lo que no estaban pagando en el mercado. Y te dijeron, pues se lo damos. Voy a cobrar para Mónica, que me digan que no. Mónica, porque es que era, digamos que era, yo miraba más en ese momento lo bueno que pasaba en Medellín, la Estabas calidad bien de en vida. Medellín. Y en el carro mío lo que encontraban en la maleta del carro era 11 petos más el buzo del arquero, 2 balones. Y entonces terminaba el programa a las 2 de la tarde en RCN y me llamaban, vea que hay partido en tal lado. Y yo decía, ¿dónde? Entonces llamamos, activamos los teléfonos, hay partido en tal lado. Y yo me ponía a pensar, en Bogotá yo puedo hacer esto, ¿no? Difícil. Me mantenía de jean, de apaches, mocasines. Los apaches, claro. Los apaches y franela. Y yo en Bogotá con ese frío, ¿yo qué me voy a poner? Pero fue dándose tantas y tantas veces. El primero fue Pacho Restrepo, alma bendita. El segundo fue Germán Tobón. Y el mismo Benito Bon, que eran los herederos de Todelar, los que me dijeron, venga, aquí se instala, usted tiene que proyectarse, mire que ya hay que empezar a hacer sucesiones, hay comentaristas que ya se están yendo, y ese fue el cuento. Pero el día que me ofrecen, ese día, yo dije, no, porque si me ofrecen, no voy a ser más descortés, me ofrece el noticiero 24 horas. Ay, ay, ay. No va a ser más de esto. Yo vengo, averiguo cuánto gana un presentador y empiezo a pedir más de lo que gana el presentador. Apenas me dan la mano, listo, sí. ¿Yo qué No, estoy hombre, haciendo? hombre. Ay, ¿Yo qué estoy caramba. haciendo? Claro, y era una conversación que tenías que tener también en familia, porque no te venías solo para Bogotá. Pero por Había supuesto. cola. Entonces Había yo cola. empecé a preguntar y el colegio de mis hijos, le conseguimos el colegio de sus hijos. Bueno, y quién va a ser quién va a ser el fiador. Nosotros le servimos de fiador. Con finca raíz. Todo. Y ahí ya di ese paso. Yo me vine por 5 años, dije, bueno, voy a hacer un proyecto de vida 5 años para volver a Medellín. Y un amigo me dijo, Bogotá es una prendería. Sí, Usted llega a Bogotá y difícilmente sale. Sí, muy bueno. difícil. Porque Bogotá tiene una característica, usted no tiene tiempo ni de aburrirse ni de amañarse, sino de producir. Ni se ahorra ni la vaya. y aquí Usted me quedé. realmente vive. Ey, Usted está ahí en el día a Usted día. vive, sí, pero después uno empieza a cuantificar todo lo que ha conseguido y no en patrimonio físico, sino en oportunidades para su familia. Entonces, buenos colegios, buenas universidades.
Y cuando empieza uno a valorar lo de los hijos, cuando dice, valió la pena el traslado. Y valió Y la así pena es. también por encontrarnos con una Bogotá como la de hoy, con una oferta cultural, teatral. Ah, no, es una la noche transformación. bogotana es maravillosa. Lo que pasa es que cuando yo venía, a mí me parecía triste Bogotá porque no conocía y no la 19 con la séptima Sí. o octava, un poquitico más arriba, quinta de pronto, por donde quedaba Caracol Radio Sí. en esa época. Ajá. Un hotel que era el Hotel Cordillera, El de siempre. el de siempre, el Hotel Cordillera. Y entonces yo decía, "Ay, esto tan triste por acá y no. Pero no conocía la otra Bogotá. La otra Bogotá. No conocía la Bogotá que ya se estaba desarrollando La en artística. el norte, la artística, las opciones culturales, como dice Gastronómicas. Marcelo, las oportunidades. Es una dicha. Exacto. Yo amo Bogotá de noche. Bogotá después Sí. de las 8 de la noche es otra Tiene una ciudad. Se va al magia. trancón, hay Sí. restaurantes, hay oferta cultural, teatro, cines, en fin. Cambiamos de década entonces porque entre los 40 y los 50 no nos cruzamos. Yo estuve ahí también. ¿En dónde? Sí. ¿En dónde? En USA 94. Fuiste. El Estados Unidos, Claro, Giancarlo Buda, que era el representante. Claro, de la Gianco, sí. Giancarlo Buda era como el Él representante. era el gerente de la selección en ese momento. La selección Colombia me dio unos pases, una cosa. Yo me trasladé a Los Ángeles y estuvimos por ahí en ese mundial y esa final soñada. Sí. ¿Qué final? Brasil-Italia. Brasil-Italia, el primer campeonato mundial que se define desde el punto penalti, que es cuando Baggio bota la pelota. Surge unas grandes figuras. Fíjese que no actuó en ese mundial, era un muchachito de 17 años y después nos tuvimos que acostumbrar a verlo siempre celebrando, que fue el gordo Ronaldo Nazario. Ronaldo el original. El original, exactamente. Y es en ese mundial donde nacen todas esas cosas y a mí ese mundial me representa una oportunidad profesional enorme por circunstancias, con no digamos dolor, porque no era una decisión mía. Estaban por encima de mí dos profesionales maravillosos, Javier Giraldo Negra y Uweimar Muñoz. Perea y Peláez se abren, se distancian, entonces Alarcón da la orden y el comentarista de Perea es Javier, porque Perea lo pedía. No quiero comentar sino con Javier Hernández, porque ya venía siendo el segundo comentarista de él en el Campín. Sí. Entonces ya Perea me dice, no, te va conmigo. Y entonces, ¿conmigo es qué? Conmigo es terminar el Mundial siendo el comentarista de la final del Campeonato del Mundo. Que era un sueño, yo decía, eso debe ser por ahí en el 98, en el 2002, de pronto en el 2006, cuando veía ya todo lejos. esto se vayan. Sí. Entonces yo voy donde Javier Giraldo y le digo, mire, usted es mi maestro, usted es un símbolo, esta no es una decisión mía. Yo siento que este era un lugar que ustedes merecían, pero las circunstancias se dieron. Perea no quería los comentaristas que eran veteranos en ese momento, porque él sentía que sin Javier Giraldo, sin Weimar y sin Javier Hernández igual él barría. Era Él barría. Edgar Perea. Él era Perea, Edgar Perea. Esa fue la realidad, lo que me dejó en esa década. Bueno, si en esta década de los 40 a los 50 quedó una gran huella profesional, en la siguiente década, que es la de Sí. los 50 a los 60, quedó una huella a nivel personal. Y Sí. mira, ¿quién llegó a tu vida? Vamos a ver esa huella, ¿Quién llega a cómo mi se vida? ve. A ver. Hola papá, pues la verdad te quería dar muchas gracias por ayudarme a convertir en la persona que soy ahora, una persona empática que le importan los demás, y quiero que sepas que estoy muy profundamente orgullosa de ti por las cosas que has logrado en tanto tu vida profesional como en tu vida personal, y estoy muy emocionada por seguir sintiéndome orgullosa de ti en tus futuros proyectos, en tus futuras visiones. Gracias. Es esa belleza. Esta es mi Sofi. Esta es mi Sofi. Este es el motor. Yo digo que de otra parte de la vida, porque la vida uno va haciendo así, va bajando, y llegó un momento en que apareció esta maravillosa mujer
Volvía a despegar. Y vuelve uno a despegar. Se vuelve uno a recargar de baterías, de responsabilidades, piensa mucho mejor las cosas y empieza ya a edificar otra etapa de la vida, que es una etapa supremamente emocionante. Ya ahora sí, como padre, ya me toca no tener el entorno familiar, sino aprender a cambiar pañales, ya hacer de niñero. Dios mío. Sí, me la dejaban con desconfianza, porque una vez se metió la mano en la baranda y la mamá se había ido a hacer una vuelta y yo me recosté en la baranda y le machaqué los deditos. No, pero es por que yo poquito también. queda sin ¿Qué me dedos, pasó Sofi? con mi hijo también? Sí. Un día, pero bañelo. No, yo no soy capaz. Báñelo. Y lo bañé, le llené Se la le cara. fue el palo. No, le llené la cara, los ojos de jabón. Sí, sí. Y empieza este muchacho a gritar. ¿Y yo qué hice? Yo que- Pero tratan de hacer lo mejor que pueden con las sí, herramientas intentamos que hacerlo. tienen. Sí, Y pero es mira, otra cosa, es como si le metieran a uno una turbina que cambiara de motor de un DC-3 a una turbina de un Jumbo. De un Concorde. no, y en Sí. prueba y error se aprende, pues es que Sí, así sí, es la claro. vida. Y llega a recargarte las baterías, pero además te coge en un momento de la vida donde ya tenías unas bases más sólidas, estaba también mejor la economía, estabas muy bien a nivel profesional. Si con Juan Pablo y con Aleja había para el pollito asado, para el arroz con huevo, no estaba para la paleta. Con Sofi, sí, ya había Sí, es otra una vida. etapa distinta y parte de la fortuna de lo que yo hago, de las oportunidades que me ha dado la vida es el que Sofi me ha acompañado con Carolina, con mi linda pareja, me ha acompañado después de un gran evento. Yo programo las vacaciones con ellas después de un gran evento. La gente dice, uy, pero ¿cómo viaja? Y no, ahí es donde me echo la bendición y digo, conozco medio mundo de cuenta. Primero el doctor Ardila Lule, Gracias. maravillosa persona, excelente persona. Y de parte del doctor Julio Mario Santo Domingo Sí, señor. y después de los hijos. Entonces, con las millas de todos esos viajes, compro los tiquetes de ellas y después con los viáticos. Porque uno en un campeonato del mundo uno no alcanza A conocer, a pasear nada. No, ni a gastar, porque vas al centro de prensa y a veces es un sándwich porque no tienes tiempo de comer, porque tienes que ir a Entonces grabar. guarda los viáticos para el siguiente viaje Entonces, con la familia. claro, uno espera a la familia y ahí es donde uno empieza a Hace la financiar el inversión. viaje. Sí. Esos son Aprendan, secretitos, aprendan. esos Son son secretos, secretitos sí, del sí. día a día. Vamos a aprovechar esta coyuntura que lo has mencionado, Mundial de Qatar. Hablamos de actualidad, Blue Radio, que es un hijo de ustedes, que está creciendo, sí, que es sí. una radio joven, que va muy bien, Sí. que te está ganando audiencia. Pero algo pasó en el Mundial de Qatar con la salud y todos nos preocupamos, Javier, porque Gracias, Marcelo. no empezaste a salir. Yo dije, un momentico, ¿qué pasa? No, ¿qué pasó esto? Oramos, hay que decirlo, muchos de tus admiradores, de tus amigos, por tu salud. ¿Qué fue realmente lo que pasó? Y cómo viviste esa experiencia un poco traumática en medio de un Y en mundial? otro país, en un al otro en lado un del mundo. hospital. Mónica, Marcelo, mire, es increíble. Yo trabajo en una compañía que se distingue en este tipo de proyectos por la planeación. Y dentro de la planeación está la evaluación médica antes de ir a un proyecto de esos. Ajá. Porque si hay alguien que médicamente no cumple con los niveles, pues se piensa si se lleva o no, porque es una inversión de mucho dinero y tener que devolver a alguien es muy complejo. Entonces hicimos todas las evaluaciones, médicamente no hubo ningún Como reparo. un lulo, El perfecto. Cerito. como un lulo. El examen ejecutivo fue A maravilloso. jugar 90 minutos estaba Javier. Llegamos allá, empezamos, ambientamos y cuando viene el primer partido, transmitimos Ecuador-Qatar, al segundo día me tocaba Argentina frente a Arabia. Y yo me quedé en el estudio, me fui a tomarme un café con un croissant, era de queso griego y yo sentía esa acidez y me empezó un dolor y un dolor hasta que fui al estudio porque ese partido lo hacíamos desde el estudio, no desde el estadio. Entonces me fui y empieza un dolor y me empieza a doblar. Ay, Dios Y mío. pucha, ¿qué me pasa? Yo le dije a Ricardo Rego, venga, hermano, haga usted este partido, yo me voy al hotel a ver si de pronto descanso. Tomé el vehículo hacia el hotel y seguía el dolor. Entonces ya llamé y les dije, no, estoy fregado, venga, vamos a un hospital. Entonces vamos al Hamas y en el Hamas, que es el hospital oficial,
ahí en el Hamas me dicen, no, es una gastritis. Y me mandan medicamentos para la gastritis. Y fue peor. Claro. Territo más. Me reventó Ay, prácticamente Dios la mío. vesícula. Y entonces empieza ya una infección, y esa es la infección. Me aguanté 2 días más los dolores en el hotel sin poder salir. Retorcido. Ay, Dios. Y me llevan a otro hospital, el hospital turco, y ahí en el hospital turco ya el médico, con solo tocarme, que era un médico, el doctor Sar, un médico de Estambul que estaba ahí trabajando en Qatar, y me dice, usted lo que tiene es un tema de vesícula tenaz, venga, le hacemos exámenes, y cuando me encuentran exámenes había fiebre, infección en la No, sangre, Dios mío. el hígado inflamado. Entonces ya entré en una etapa de crisis, físicamente colapsé. Pero mira que contaste con el respaldo de todo el equipo, porque es un trabajo en equipo, pero Dejémoslo además ahí. un ángel de la guarda Sí, que te sí. acompañó durante esos días. Vamos a dejarlo en punta, porque hay un tercer bloque con Javier Hernández. Esta A ver. historia queda en suspenso. ¿Quién fue ese ángel de la guarda? ¿Cómo se compenetró con ese cuidador allá en Qatar? Ya lo sabremos. ¡Bravísimo! No No he dejado respiran, pasen descansar. bajo, hablando del fútbol masculino, ahora Y de del las chicas femenino. superpoderosas, claro, pero Hagamos bueno. antes de seguir con la dinámica, hagamos un pequeño paréntesis. Ajá. Cuando veo, uy, no, véalo. Ya no, llegaron no, nuestros venga, invitados. vení. Un saludito ahí, un saludito ahí. ¡Oh, por favor. papá! ¡Tiempo sin verlo! No, que esta maravilla. Llegó el cuarto bate de la salsa en Colombia. ¿Cómo estás? ¿Ya entrados en gastos qué? Ya nos saludamos aquí todos. Ya ¿Cómo va viene, todo? Y entonces. Y entonces, Y entonces. ya viene Willy García con lanzamientos, con disco bueno y con muchos cambios. Y con toda la orquesta. Ya viene Claro Willy que sí. García. No para de producir, Otro Willy. hincha del fútbol. No para este muchacho. Tiene cara como de centrodelantero. Es el Hamilton Ricard de la salsa. ¿Qué ibas a decir, Marce? No, Paréntesis. un pequeño paréntesis Sí. sobre el fútbol femenino antes de seguir con Qatar. Pequeñito. La mentalidad. Vamos por el título. ¿Podemos ganarlo o no? Lo que hablamos, la programación. Sí, pero ya ese discursillo de venimos a aprender, vamos a ver qué pasa. Sí. No más. No, lo que dice Mónica es cierto. Si algo distinguió a esta selección es la programación mental que tuvieron. Sí. Y cómo estaban convencidas de a dónde podían llegar. En el fútbol pues hay muchos Circunstancias. imponderables y todo. Pero a diferencia del fútbol masculino, ellas se comprometieron con un proyecto que era el título. Si lo consiguen, bueno, vaya y venga porque hay muchas circunstancias. Como dice Valdano, para uno ser campeón mundial se tienen que alinear los astros. Muchas cosas Sí, tienen que pasar. que tengan un buen árbitro, que no se te lesione un jugador o una jugadora en un momento Que la clave. pelota de Higuaín entre o pase a 2 milímetros. que Todas, la- No, todas esas cosas. Pero a diferencia, porque ningún jugador de fútbol profesional, cuando uno le dice, ¿qué? ¿Van por el título? No, ahí vamos paso a paso, vamos a ver, esto tiene que ver con paciencia. Vinimos a No aprender. no se comprometen. No. Estas mujeres se comprometieron. Yo hablo con esto de pasión porque la chiquitica que ustedes acaban de ver, mi hija, Sofía. juega fútbol. ¡Ah, caramba! A las 4 No y me media, digas. martes y jueves, me toca levantarme para poderla llevar a jugar fútbol. ¡Qué dicha! Y es goleadora. ¿Ah, sí? No gambetea, pero si se la dejan ahí... Ah, no, punta. papá. No, y con es ese que- papá. Gambeta para qué, si hay que Con desfacturar. ojo crítico, bueno, cerramos paréntesis. Cerramos paréntesis. Se alinearon los astros, llegas al Mundial de Qatar, todo Sí. puede pasar en un Mundial, hasta un quebranto de salud, problemas de la vesícula, tener que pasar días en la clínica. Ajá. El equipo de trabajo muy solidario apoyándote, pero también hablábamos de un ángel guardián, Sí. y fue tu hijo Juan Pablo, que sin además duda. de ser tutor también ayudó como traductor. Mostró la Así casta fue. de muchacho, ¿eh? Sí, Juanpa se convirtió en el ángel de la guarda. Y tengo que confesar algo. Parte de ese estímulo, porque hubo momentos muy críticos, yo salía me metía al baño y era en medio de la crisis a llorar, porque yo sentía que mi organismo no daba, respondía. como tercer o cuarto día estar hospitalizado. Y entonces con Juanpa empezó algo muy especial. Juanpa es hoy una persona muy piadosa, muy conectada con Dios, y no me dejaba dormir ninguna de esas noches hasta que no escucháramos la Santa Misa. Entonces apagamos las luces y él me ponía la misa
y rezamos el rosario. Y así fueron los 8 días de clínica y el resto del mundial. Porque él se quedó viviendo en la habitación mía. Qué bonito. Dejó la habitación de él ahí en el mismo hotel y se quedó todo el tiempo conmigo en la habitación mía. Pues Javier, algo Sí, sí, sembraste fue. en el corazón de Juan Pablo, que Sí, sacó esa sí, casta sí. y mostró esa solidaridad. Y hoy aquí Juan Pablo cuenta su versión de los hechos. Vamos, ver. Juan ¿Qué Pablo. tendrá por decir? Hola, un saludo muy especial para todos. Quiero aprovechar esta oportunidad para enviarle un saludo a mi padre, a toda la gente de City TV y compartir con ustedes lo que fue esa experiencia durante la Copa del Mundo en Qatar. Cuando se enfermó, creo que tuvimos mucha preocupación, no solamente yo, sino todo el grupo del Gol Caracol, pero a la postre sirvió para unir más los lazos entre padre e hijo. Fue difícil, pero supimos sacar todo adelante y bueno, él en su cama enfermo, pero siempre preocupado de cómo estaban las cosas, cómo iban las transmisiones. Creo que es un profesional íntegro y de eso tenemos que aprender todos. Por eso el éxito de este gran producto del Gol Caracol, porque tenemos un líder como persona y como profesional al frente. Un abrazo para todos. Papá, lo quiero mucho. Gracias, Juanpa. Juanpa. Emocionante eso, escuchar uno Qué lindo. al hijo que comparte todas las vicisitudes. Los retos profesionales está en las alegrías, pero también en las vicisitudes para ayudarle a uno. Este sí es el bastón de oro. Este fue mi bastón Sí, de oro. ese fue el bastón de oro. Sí, sí. Ay, Javier, el ritmo de vida que lleva un periodista es complicado. Mucho. Sobre todo Sí. por los horarios que se manejan, el rigor periodístico, el afán de la noticia. Muchas veces no hay una buena alimentación. ¿Crees que eso de pronto fue lo que jugó una mala pasada por allá en Qatar? Porque es que Puede ser. tenías un buen estado de salud. Sí, puede ser, Moni, que el desorden alimenticio lleve a estos extremos físicos. El organismo no perdona ese tipo de excesos. Y eso es muy común en los mundiales. En los mundiales o en Copas América, uno a veces sale de un estadio y dice, ¿y dónde vamos a comer? No hay dónde comer, está cerrado. Y te vas y te acostás con hambre, literalmente con hambre. Por eso ahora nosotros tenemos a nuestro gerente operativo que se llama Gonzalo Guerra. Nosotros sabemos que a Gonzalo nos lo podemos gorrear cuando llegamos y no hay comida, porque todo está cerrado, entonces vamos a la habitación de él y él sabemos. Él siempre tiene Él algo. tiene mortadela, Ahí tiene todo. enlatados, tiene todo. Salchichitas Sí, tiene. sí, sí. Bueno, Mire, siempre hay un aprendizaje. Decía Juan Pablo que aún ahí en el lecho de enfermo, en la cama, Javier empezaba a decir, bueno, ¿y cómo va la transmisión? ¿Y cómo van los números? Siempre soltaba. preocupado, no Pero soltaba eso. me sirvió para evaluar qué estaba pasando en el mundo. Porque bueno, estaba en un hospital que parecía un hotel 5 estrellas. La pantalla era una pantalla gigante de la habitación. Wow. Entonces hay otra persona maravillosa que aparece, que es la ingeniera Beatriz de Blue Radio. Y entonces ella tenía un programa y va y me lo instala. Y entonces yo empiezo a ver transmisiones desde temprano que estaban haciendo los gringos, que estaban haciendo los argentinos, que estaban haciendo los españoles. Todo. Un multiservicio de todos los canales, qué invitados tenía el uno, cómo los manejaban. Y entonces se me convirtió en un testeo permanente. Y yo comparaba con lo que nosotros teníamos montados y decíamos, vamos bien. Estamos a la está? altura. Estamos a la altura, con un presupuesto pues mucho menor, porque uno ver, por ejemplo, lo que estaba pasando en TV Azteca, que cada que iba a un programa eran con 5 estrellas distintas, gente de mucho peso, seguramente un presupuesto multimillonario o lo que hacía Univisión. Todo eso nos sirvió definitivamente para medirnos también y saber que en medio de las restricciones que hay en el mercado colombiano, nosotros podíamos hacer algo de altura. Claro. Y eso me fue dando una idea de cómo estábamos manejando las transmisiones. En medio de esa adversidad y esa pausa obligada, pues Esa se pausa presentó obligada, esta sí. oportunidad también para ver lo que se estaba analizando en otros lados. Lo mencionó muchas veces como un gran maestro, un referente, le heredó muchas cosas, le aprendió muchas cosas y levantó la manito y dijo, yo quiero estar aquí en este reconocimiento a Javier Hernández Bonet. Por favor. Javier, decirte palabras te las he dicho muchas veces como amigo, aquí en mi casa, en los diferentes sitios donde nos hemos sentado a compartir.
la parte personal y la parte familiar, que es lo más importante, amén de la parte profesional. Que si recuerdo cosas de todo lo que hemos hecho, muchísimas, cuántas travesuras no hicimos en la radio, en las transmisiones, y las disfrutamos muchísimo. En Toulon, Francia, por ejemplo, ¿no? Transmitimos imaginariamente a través de un teléfono público con una cuerdita que metían un grupo de colombianos que estaban allí viendo el primer torneo invitacional donde estuvo Colombia en Toulon. Recordamos tantos personajes que han pasado por nuestras vidas, pero por encima de todo, hermano, la gratitud por tu amistad y el deseo de que todas las cosas sigan saliendo muy bien. Un abrazo, Javier, y que Dios te acompañe con muchísima salud. Lo mereces todo. Un abrazo. Mi maestro. De él vinieron los primeros regaños, las primeras correcciones. Me enseñó que los medios eran para sumar, no para restar. Me enseñó estrategias de radio, un personaje. Evidentemente hicimos muchas travesuras, muchísimas travesuras. ¿Y este es un horario familiar? Y este es un horario familiar. No, pero hicimos travesuras sanas. Por ejemplo, sí. estrategia de transmisión. En la época en que la televisión no es lo que es hoy, competir en radio estaban las tres grandes cadenas, estaba RCN, Todelar, Caracol, y algunas independientes. Súper ya empezaba a florecer. Es que uno apagaba el volumen del televisor y veía la imagen del televisor, pero prefería escuchaba la escuchar radio. Escuchaba la Y radio. eso después cambió. Sí, y entonces ¿cómo competía uno? Y una vez un aguacero tenaz en Medellín, pero terrible. Entonces no se sabía si había partido o no había partido. Entonces las emisoras al aire. Y había un muchacho, Chucho Toro, también alma bendita, que era el único que podía entrar al estadio porque era como el ayudante del comisario de campo. Ah, tenía su Tenía rosca. acceso. Entonces nosotros le dijimos, bueno, Orlando Sánchez es el árbitro, Chucho, usted va a estar ahí al lado, háganos una seña si hay partido o no hay partido. Entonces el árbitro salía y tiraba el balón, lo rodaba y él tomaba, disculpen, la decisión si había o no había partido. Resulta que Campuzano le dice a Chucho, dice, vamos a hacer una cosa, usted vaya a la cancha, si hay partido, Diga dice que no. Si hay partido, diga que no. Y si no hay partido, diga que sí. Vamos con todo. Entonces empieza Orlando Sánchez, hace el recorrido. Si hay partido y empieza no. Y todas las emisoras, no hay partido. ¡Ay, nosotros, no! sí ¡Sí hay hay partido. partido! Sí hay partido. Está buenísimo. Pero esas eran las travesuras que hacíamos. Claro, Esas ese tipo. travesuras. Muchas de esas las hemos llevado a televisión para marcar diferencias. Claro. Nosotros, por ejemplo, investigamos mucho para saber cómo podemos sacar ventaja. Y tuvimos en el 2006, en el peor momento del canal, porque estaba apagado el canal, en el Mundial del 2006 tuvimos un hecho un pequeño detalle que nos dio la diferencia. Y era por dónde venía la señal. Porque normalmente uno la toma del satélite. Claro. Pero queríamos ganarle a nuestros competidores y empezamos a averiguar qué había en el mercado y nos dicen, hay cable submarino donde ustedes pueden llegar con 2 segundos de diferencia. Y no hay nada más aburrido que uno estar viendo un partido de fútbol y que le canten primero el gol al vecino. ¡No! ¡Eso es terrible, Sí, hombre! sí. ¡Eso es terrible! Entonces empezamos a entender que esto no era solo de talento, sino de manejo de pequeños detalles tipo técnico. Y todo eso surgió ¿de qué? Surgió de una conversación, la más baladí de todas. Una conversación, una vez que un gerente de una emisora, creo que era La Patria en Barranquilla, le pidió a su gente, bueno, ¿qué hacemos para quitarle la sintonía a Perea? Y entonces la gente no sabía, no, pues qué Perea. Entonces digo, el tipo le dice, no, ¿por qué no cantamos nosotros el gol primero que Perea? Pero todos si están en el mismo estadio viendo en la misma cabina, ¿cómo cantamos el gol primero que Perea? Entonces esa fue la solución. Y en medio de la discusión, antes de ese mundial, de los comités que hacíamos, yo dije,
porque nos habían ya mostrado la nómina de los rivales, donde había personajes muy influyentes. Entonces yo dije, bueno, pues entonces cantemos el gol primero que ellos. Cuando un ingeniero me dice, sí, eso se puede, vale $20,000 más, pero se puede. Y fuimos donde Pablo Lacerna, le contamos la historia, pongo los 20,000. Los pongo. Ponlo. Y asunto solucionado. nosotros vinimos por Cable submarino. Cable submarino. Ay, Javier, pues mira, Javier. Esas son los pequeños los detalles. pequeños detalles. Sí. Y esos pequeños detalles se los aprendí a Jorge Eliezer, mi maestro. Pues eres un cofrecito lleno de pequeños detalles, de recorrido, de trayectoria que tiene mucho peso. Y yo quiero aprovechar ese momento para que mandes un mensaje cortico, concretico. Muy concreto. A todas las personas que están en este momento haciendo carrera como periodistas deportivos. Tanto para los medios tradicionales como para los que están aprovechando Sí. todas las plataformas digitales, Javier. Cortico, el mismo que me dio mi padre. Un día me decía, ¿qué va a hacer? Yo veía a un policía, voy a ser policía. ¿Qué va a hacer? Veía a un bombero, hoy voy a ser bombero. Y entonces un día me dijo, no importa lo que quieras hacer, si vas a hacer lustrabotas, trata de ser el mejor lustrabotas del mundo. Lo único que le puedo decir yo a los periodistas, a los que emprenden esta carrera, que esto no tiene horario, esto es tarea. Y si quieren ser los mejores, tienen que apostarle a ser los mejores, y eso tiene que tener dedicación, actitud, mucha pasión. La palabra clave es pasión. Tiene que ser apasionado. Pues Javier, Sí. tú eres un maestro de vida, No, un más, sí. conversador increíble, un hombre bueno de corazón, un corazón noble, y eso se nota, más allá de virtudes, Gracias. de errores, de defectos que todos tenemos, pero siempre es un placer hablar con vos. Es una maravilla compartir conceptos futbolísticos y de vida. Esta es tu casa y te agradecemos infinitamente que hayas madrugado un domingo con nosotros. No, yo encantado, sabía que tenía una deuda, porque me habían invitado muchos días y no había podido por el trabajo, pero aquí estoy. Bueno, Llega a descansar ahorita un ratito. sí, a hacer siestica. Voy a dormir, sí. A dormir un rato. Sí, porque me acosté a las 2 de la mañana recogiendo a Sofía de fiesta. Pocillo, hay cobijita, hay suscripción al Tiempo Digital. Aquí está qué todo el bien. ABC. Y hay un bravísimo, respetuosísimo y cariñoso ¡Bravísimo! para Javier Ustedes, Hernández gracias. Bonet.